se ha revelado la declaración de Kerem Bürsin en la investigación de ABAP. El detalle de la donación de 200.000 liras turcas ha causado revuelo. La declaración del famoso actor Kerem Bürsin, realizada en el marco de la investigación sobre la organización criminal ABAPlar llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, ha salido a la luz. Bürsin, quien ha sido noticia recientemente por su carrera actoral, su vida privada y sus publicaciones en redes sociales, atrajo la atención con sus declaraciones durante la investigación. En particular, su anuncio de que donó 200.000 liras turcas a la asociación ABAP tras el gran terremoto de 2023 y la información que compartió en redes sociales sobre su ayuda humanitaria han sido noticia. Tras los terremotos con epicentro en Kahramanmaraş, se movilizó ayuda humanitaria en muchas partes de Turquía, y numerosas celebridades utilizaron sus redes sociales para apoyar a las víctimas. Kerem Bürsin, quien contaba con un gran número de seguidores en aquel entonces, también intentó ayudar a la ciudadanía compartiendo en redes sociales la información de las cuentas de organizaciones humanitarias. En su declaración durante la investigación, Bürsin afirmó que sus publicaciones en ese momento tenían como único propósito brindar ayuda y que no había recibido instrucciones de ninguna persona ni institución. Las declaraciones del actor sobre Haluk Levent fueron particularmente relevantes. Bürsin declaró que no conocía personalmente a Haluk Levent y que no se había reunido con él en persona ni antes ni después del terremoto de 2023. Asimismo, afirmó que sus publicaciones en redes sociales no se basaban en ningún conocimiento personal ni relación especial, y añadió que en aquel momento, prácticamente toda la sociedad intentaba difundir diversas campañas de ayuda para apoyar a las víctimas del terremoto. Kerem Bürsin también se defendió respecto a sus publicaciones sobre ABAP. El actor declaró que nadie le ordenó publicar sobre ABAP y que no recibió ninguna sugerencia al respecto. Según Bürsin, el principal objetivo de compartir la información de las cuentas de organizaciones de ayuda en sus redes sociales era garantizar que quienes quisieran brindar asistencia a los ciudadanos afectados por el terremoto tuvieran acceso a cuentas confiables. El famoso actor recalcó que compartió con sus seguidores la información de organizaciones como AFAD y la Media Luna Roja Turca, además de ABAP. Uno de los detalles más llamativos de la declaración de Bürsin fue su donación de 200.000 liras turcas a la asociación ABAP a título personal. El actor afirmó que no solo solicitó ayuda a través de las redes sociales durante el terremoto, sino que también donó dicha cantidad a ABAP. Indicó que posteriormente intentó averiguar cómo se utilizó la donación y que contactó a la asociación a través de su representante de entonces para solicitar información al respecto. El actor recordó haber recibido un recibo, pero no su contenido. De las declaraciones de Bürsin se desprende que su donación se realizó exclusivamente para ayudar a las víctimas del terremoto y que no tenía expectativas comerciales ni personales. Asimismo, afirmó desconocer el uso posterior de la donación. Otro punto que destacó en las declaraciones de Kerem Bürsin fueron sus palabras: "Yo también soy una víctima". El famoso actor afirmó que, si su donación se utilizó para un fin distinto al que se le explicó, él también se encuentra entre los perjudicados por esta situación. Bürsin también declaró que podría ejercer sus derechos legales si lo considerara necesario en tal caso. Esta declaración fue relevante para comprender la postura del actor dentro del marco de la investigación. El actor enfatizó que actuó de acuerdo con la información que se le proporcionó en su momento sobre la donación y que su único objetivo era apoyar a las víctimas del terremoto. Recordando que Turquía atravesó un periodo muy difícil tras el terremoto, Bürsin afirmó que, al igual que otros ciudadanos, actuó pensando en ¿cómo podemos contribuir? También indicó que sus publicaciones en redes sociales se realizaron con esta misma intención. Otro asunto que salió a la luz durante la investigación fueron las supuestas donaciones realizadas por los fans de Kerem Bürsin en el extranjero. Respecto a las acusaciones de que sus fans, especialmente en España, donaron a la asociación ABAP, el actor afirmó no tener conocimiento directo de dichas donaciones. Bürsin declaró que sabe que sus fans a veces prefieren donar a organizaciones benéficas en lugar de comprarle regalos en ocasiones especiales, y cree que las donaciones en cuestión podrían haberse realizado de esta manera. Sin embargo,
El actor declaró explícitamente que desconocía el monto de estas supuestas donaciones de fans, a qué cuentas se enviaron ni cómo se utilizaron posteriormente. Por lo tanto, afirmó no poder comentar sobre el destino de dichas donaciones, añadiendo que no tuvo participación directa en el proceso. Keran Bursin también recalcó que no solo promocionó las cuentas de ABAP en sus publicaciones en redes sociales. Afirmó que creía haber compartido con más frecuencia la información de la cuenta de AFAD en ese momento, y que consideraba a ABAP como cualquier otra organización de ayuda. Según Bursin, el objetivo principal de sus publicaciones era facilitar que quienes deseaban ayudar pudieran contactar a las víctimas del terremoto a través de diferentes organizaciones. Las declaraciones del actor sobre su falta de vínculos organizativos con ABAP también fueron dignas de mención. Bursin declaró que no participó en ningún evento ni programa organizado por la asociación. Aclaró que su relación con ABAP se limitaba a publicaciones de ayuda en redes sociales y donaciones que realizó a título personal, y que no participó en ningún evento ni programa. Bursin, al tiempo que recalcó que no se había reunido personalmente con Aluk Levent, expresó su pesar por la interpretación errónea de sus publicaciones en redes sociales durante el terremoto. El famoso actor afirmó que, debido a las circunstancias excepcionales que atravesaba el país en aquel momento, la gente demostró una gran solidaridad y él quiso sumarse a ella. Durante ese periodo, cuando los llamamientos de ayuda en redes sociales podían llegar a millones de personas, las publicaciones de las celebridades también fueron de gran importancia. Dado que Keran Bursin cuenta con un gran número de seguidores, sus publicaciones alcanzaron a mucha gente. Sin embargo, en su declaración ante la Fiscalía, Bursin afirmó que dichas publicaciones no se realizaron bajo ningún acuerdo o instrucción especial, sino con el único propósito de ayudar. El punto principal de la declaración del famoso actor ante la Fiscalía fue su explicación de que sus publicaciones durante el terremoto tenían fines humanitarios. Bursin declaró que su donación personal de 200.000 liras turcas a ABAP también se realizó con el mismo propósito. Sin embargo, declaró que si se determina que su donación se utilizó para un fin distinto al previsto, él también sería una víctima y podría emprender acciones legales si fuera necesario. Tras las declaraciones de Keran Bursin, la atención se ha centrado en la siguiente fase de la investigación. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, incluye la toma de declaraciones a varias personas, y el proceso judicial continúa. Las declaraciones de Bursin han llamado especialmente la atención debido a su donación personal de 200.000 liras turcas, sus publicaciones en redes sociales, el hecho de que compartiera las cuentas de AFAD y ABAP, y su afirmación de no conocer a Aluk Levent. La declaración del actor, "Yo también soy una víctima", también ha sido uno de los comentarios más destacados en redes sociales. Las declaraciones de Bursin ante la Fiscalía revelan su versión de los hechos sobre el contexto de sus publicaciones en redes sociales durante el terremoto, y el resultado de la investigación se aclarará en el proceso.